En el fascinante mundo marino podemos encontrar al Phylum Cnidarios, animales acuáticos y fundamentalmente marinos con un esqueleto hidrostático, además de una característica diagnóstica propia de estos animales, la cual es la presencia de células urticantes, conocidas como cnidocitos, que están presentes en los tentáculos de todos los miembros del filum y que se inyecta cuando se roza el cnidocilio con el cnidocito. Este filum está conformado por corales, anémonas, aguamalas e hidras, pero en especial nos basaremos en el orden Actinaria, en donde podemos encontrar a los corales verdaderos y anémonas pertenecientes a los hexacorales antosovarios. Las anémonas tienen una apariencia de flor y comúnmente se les conoce por sus colores vivos y característicos. Deben su nombre a la flor anémona, que presenta coloraciones semejantes. Las anémonas son animales invertebrados con una dieta especialmente carnívora. Su tamaño puede oscilar en diámetro entre 1.25 centímetros y 1.8 metros, y algunas especies pueden vivir varios años. Existen más de 1000 especies de anémonas de mar a lo largo de los océanos de todo el mundo y en distintas profundidades. Representan además una gran importancia ecológica tanto para el turismo, estudios científicos con fines comerciales y para el ecosistema en general. Los animales del filum cnidario son conocidos como animales simples, debido a que no tienen ningún extremo de la cabeza, presentan un tubo digestivo cerrado, es decir, que la boca les sirve también como ano. La cavidad interna, llamada celenterón, es una parte cerrada del agua en el que vive el animal y presenta una simetría radial. Entre estos animales se encuentra la anémona, que carece de formaciones esqueléticas mayores y muy gruesas que otros pólipos de hidrozoos. Tiene una gruesa columna muy contráctil que puede contraerse y ocultar los tentáculos en su interior. Su cuerpo se puede dividir en 3 partes. En el disco oral, que está rodeado por tentáculos donde se concentran las células urticantes, distribuidos concéntricamente alrededor de la boca, ubicada en el centro. El cuerpo cilíndrico, que sirve de soporte y es muy musculoso, y el disco pedio, que permite la fijación a un sustrato. La boca de la anémona se abre al exterior por medio de la actinofaringe, que es un tubo aplanado lateralmente con uno o más extremos alargados y ciliados, conocida también como el sifonoglifo, cuya función es mantener la circulación en la cavidad gástrica cuando la boca permanece cerrada. El sifonolifo se extiende por la faringe y crea una corriente de agua hacia el interior, y los cilios de la faringe otra corriente de agua hacia el exterior. Esta corriente de agua lo que permite es el transporte de oxígeno y elimina los desechos. También ayuda a mantener la presión del fluido interno y un esqueleto hidrostático que sirve a la anémona como soporte. Es un animal diblástico, lo que quiere decir es que solo se encuentran 2 capas germinales, el ectodermo y el endodermo. El ectodermo formará la epidermis y el endodermo la gastrodermis, separados por una mesoglea que contiene fibras de tejido conjuntivo y células. Si se realiza un corte transversal, se puede observar la cavidad gastrovascular de la anémona, que está dividida en 6 cámaras radiales, con pares de septos primarios, que lo que quiere decir es que son septos completos o mesenterios verticales, con una disposición radial desde la cavidad del cuerpo hasta la faringe, conformando así subcámaras. Los septos más pequeños, conocidos también como septos incompletos, tienen una función de proporcionar un aumento de tamaño de la superficie gastrovascular. En los extremos de cada septo se forma un filamento mesentérico o filamento septal, cargado en hematocistos y de células glandulares para la digestión. En algunas especies de anémonas, como la Metridium, los extremos inferiores se prolongan en los acóntios, cargados con hematocistos, y pueden salir por medio de la boca o poros de la pared para ayudar a paralizar la presa, matarla y la defensa de depredadores.
Las anémonas presentan una musculatura bien desarrollada. Los músculos de la columna reciben el nombre de gastrodérmicos circulares y se localizan en septos. Se pueden contraer al mínimo contacto debido a la gran sensibilidad de la capa gelatinosa en la que se reúne la red nerviosa difusa formada por neuronas que recibe el nombre de plexo nervioso. No existen órganos de control ni vías nerviosas definidas. En la figura B se puede observar las colas musculares de las células del músculo epitelial de una anémona de mar. También se puede observar que en la sección transversal, figura C del mesenterio, se muestra el plegamiento de la mesoglea con las colas musculares del músculo longitudinal. En la descarga del hematocisto encontramos en el número 1 el hematocisto en descanso dentro del ectodermo. En el número 2, cuando ya se va a descargar el hematocisto, este lo que hace es perforar el ectodermo y va a liberar el hilo de picadura. El filum nidarius presenta dos tipos de reproducción, sexual y asexual. En el caso de las anémonas, la reproducción asexual es la más común, que se dividen en dos métodos. Uno de ellos consiste en que el pólipo se puede dividir por la mitad cuando un pólipo tira en sentido contrario del otro, y este proceso es conocido como la fisión. El otro tipo de reproducción asexual consiste en que trozos del discopedio que se rompen a medida que el animal se mueve, cada uno de estos pequeños trozos regenera una pequeña parte de la anémona. Este procedimiento o este método es conocido como la laceración pedia o fragmentación del discopedio. El movimiento de las anémonas, aunque generalmente se relacionan con que son sésiles, son movimientos lentos donde utilizan el disco pedal y nadan lentamente usando los tentáculos o flexionando su cuerpo de lado a lado. Este movimiento lo realizan cuando son atacadas por algún depredador como lo es la estrella de mar o cangrejos, o cuando simplemente cambian de sustrato por la disponibilidad de nutrientes. Es bien conocido que muchas especies, tanto de animales como plantas, realizan procesos de simbiosis con otros animales, buscando un beneficio para ambas partes. La anémona, al igual que sus parientes cercanos, los corales, tienen una relación simbiótica con algas zooxantelas. En el caso de los corales, las algas zooxantelas promueven la acumulación de carbonato de calcio por parte de sus anfitriones de coral. Y en el caso de las anémonas, las zooxantelas le brindan una coloración a los tentáculos de estas. En las imágenes microscópicas se puede observar las zooxantelas en los tentáculos de la anémona, que están representadas por unos pequeños círculos de coloración verde. Tienen algas unicelulares en su interior de las cuales se alimentan, representadas por esferas pardas, conocidas como zooxantelas. Son imprescindibles para el crecimiento de los corales y anémonas, pero son terriblemente sensibles a los cambios de temperatura. Las zooxantelas le brindan colores exclusivos y muy llamativos a los tentáculos de la anémona. La coloración varía según la especie y la cantidad de rayos ultravioleta que reciba la zooxantela. La muerte celular programada o fenómeno de blanqueamiento es el mecanismo por el cual los corales y las anémonas asociadas con algas verdes o zooxantelas pierden a su huésped y por lo tanto los beneficios que estos traían, como lo son los pigmentos fotosintéticos y la reducción de la acumulación de carbonato de calcio. Esto lleva al resultado final, que es la muerte del organismo. La muerte celular programada, PCD o apoptosis, es un fenómeno conocido por la muerte del organismo debido al estrés climático.
actúa cuando los mecanismos de estabilización y reparación del organismo se han agotado. La PCD mitiga un daño mayor al evitar la inflamación generalizada y la inestabilidad genética. Para este fenómeno de blanqueamiento se realizó un estudio en la anémona simbiótica Aiptasia sp, estudiando los 3 tipos de células de ella, las cuales fueron las zooxantelas endosimbióticas, las células de la anémona desde el endodermo, que es la capa de tejido donde normalmente las zooxantelas residen, y las células de la anémona desde el endodermo. En este estudio realizado se comparó una célula huésped saludable que contiene núcleo representado por la letra N, cromatina dispersa, que se observa un poco manchado, y también orgánulos celulares y membranas intactas, con los resultados de esta misma célula ante épocas tempranas de necrosis y de muerte celular programada, entendiendo la necrosis como la muerte celular total y la muerte celular programada como un fenómeno que mitiga un daño mayor, evitando la inestabilidad genética. En la etapa tardía de la necrosis, esta se caracteriza por la ruptura de las membranas celulares con poca o ninguna evidencia del citoplasma u orgánulos restantes, ya que en la etapa intermedia ocurrió una ruptura de membranas de los orgánulos, incluyendo el núcleo con citoplasma, y hay una dispersión de la cromatina residual. Por otra parte, en la etapa final de la muerte celular programada no hay una dispersión y la fagocitosis aparente de la membrana, lo que se indica en las flechas. Son cuerpos apoptóticos dentro de los espacios intracelulares. Y en esta no ocurre ningún rompimiento de membranas de orgánulos ni tampoco de la célula. Con ello se llegó que las zooxantelas unicelulares pueden beneficiar indirectamente a la población, debido a que se clonó parte de la población dentro del huésped por división asexual, y estas salen del huésped mediante la prevención a una respuesta inflamatoria y daño adicional en el huésped. El estrés por calor inicia vías de muerte celular que difieren en la tasa y magnitud entre los tiempos de células de la simbiosis anémona-zooxantelas. Además, el estrés oxidativo relacionado con el blanqueamiento coralino es inducido por el aumento de la temperatura. Los daños en los fotosistemas de las zooxantelas es un resultado por el aumento de la producción del oxígeno. Por ello, las células del endodermo que albergan las zooxantelas están sometidas a un mayor estrés. La asociación entre los peces payaso y la anémona es comúnmente conocida por la belleza al observarlos. El pez payaso puede moverse libremente por los tentáculos de esta debido a que se encuentra recubierto por una mucosa que le brinda protección de los aguijones. El contacto frecuente con la anémona hace que el pez adquiera una parte de sus propios cuerpos, y de esta manera son invisibles químicamente para la anémona, reconociéndolo como si fuera parte de ella. Por otra parte, el pez payaso se beneficia también al tener protección directa de los depredadores. En la diversidad de la naturaleza existen especies de animales en el mundo marino que son capaces de cargar el doble de su peso. Uno de estos animales son los cangrejos ermitaño. El cangrejo ermitaño es capaz de cargar sobre su caparazón anémonas más grandes que ellos. En ocasiones pueden llevar hasta 3 anémonas. La anémona le brinda de esta forma protección al cangrejo, el cual le brinda un sustrato seguro que está en movimiento hacia fuentes de comida mientras el cangrejo busca su alimento. Cuando el cangrejo tiene que cambiar de caparazón, desprende cuidadosamente a la anémona del caparazón abandonado y la adhiere de nuevo al caparazón seleccionado. En especies de cangrejos ermitaños se presentan simbiosis asombrosas entre estos, con las anémonas, como es el caso del cangrejo ermitaño europeo Eupagurus prideauxi y la anémona Andapsia palliata,
que envuelve por completo el caparazón del cangrejo y al mismo tiempo se encarga de hacer crecer el caparazón a medida que el cangrejo crece, evitando así la búsqueda de un nuevo caparazón para el cangrejo. El género Periclímenes son camarones comensales muy comunes en anémonas de mar y en otros nidarios. Las especies más comúnmente encontradas en asociaciones con anémonas son las Periclímenes yucatanicus, Periclímenes pedersoni, encontrados en el Mar Caribe junto a las anémonas Bartolomea anulata,